Sí, en el día de hoy vamos a medir usando el programa el GAMES, ¿verdad? Que está en el Chem Compute. Vamos a utilizarlo para medir las distancias de enlaces y la energía también de estos enlaces y los orbitales correspondientes. Tenemos que, como ya ustedes saben, las estructuras químicas se pueden representar utilizando la estructura de Lewis. Voy entonces a compartir ahorita la pantalla para explicar. Que estoy abriendo acá una imagen que me hacía falta. Sí, ahí me tuve que demorar un poquito, como ustedes pueden observar para entrar, pero es que a veces el sistema como que tiene que estar en sintonía un montón de cosas para que pueda arrancar bien. Y no estaba y entonces no podía comenzar. Vamos a ver la estructura de Lewis, por ejemplo, de algunas sustancias, por ejemplo, el caso del H2. Vamos a compartir la pantalla ahora sí. En el caso de la molécula de hidrógeno, me avisan cuando pueden ver la pantalla. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ok. Me dicen rapidito porque si no es que a veces uno está escribiendo en un lado y está pensando que está en otro. Em, Vamos a ver la estructura, por ejemplo, del hidrógeno, el H2O, ¿verdad? Recuerden que el hidrógeno está en el grupo 1 de la tabla periódica. Así que cada átomo de hidrógeno tiene un electrón, ¿verdad? Tiene un electrón, el otro átomo de hidrógeno tiene su electrón. Entonces, quiere decir que hay dos electrones para el hidrógeno molecular en el cual cada hidrógeno está entonces en una configuración 1s. ¿Ven? Cada hidrógeno. Así podemos decir que aquí se forma un enlace entonces entre estos dos átomos. Dependiendo entonces de la carga nuclear de cada átomo y de la cantidad de electrones que existan, se van a dar diferentes tipos de enlaces, energía de enlace y también entonces la distancia de enlace que vamos a llamarle entonces R, ¿verdad? Esa distancia de enlace entre los dos átomos. Tenemos así, por ejemplo, que pueden haber una sustancia, por ejemplo, como el amoníaco, en el cual tenemos al nitrógeno, que tiene tres enlaces, ¿ven? Porque está en el grupo 5 y le corresponden dos electrones no enlazantes, ¿verdad? Entonces aquí en este caso tendríamos que la molécula de amoníaco tiene tres hidrógenos, cada uno de ellos va a estar unidos a el nitrógeno. Aquí tenemos tres enlaces y un par de electrones no enlazantes. Si viéramos eso en tres dimensiones, que ustedes lo van a poder observar, entonces vamos a ver que aquí hay un orbital que tiene entonces un orbital sp3 que contiene al par de electrones. Así vamos a poder construir diferentes moléculas. Por ejemplo, tenemos que en la estructura de Lewis, por ejemplo, el dióxido de carbono, vamos a tener carbono que tiene sus 4 electrones, ¿verdad? Porque está en el grupo 4, y tenemos unido a él el oxígeno. Pero recuerden que los oxígenos están en el grupo 6, por lo tanto tienen 6 electrones alrededor, ¿verdad? Tenemos entonces que estos electrones aquí, estos 6 electrones del oxígeno, los otros 6 electrones del otro oxígeno y los 4 electrones del carbono, ellos van a formar enlaces. En este caso, vamos a ver que podemos decir que este electrón de acá se combina con este para formar un nuevo enlace aquí y este de aquí, ¿verdad? Con este de acá para formar otro enlace en esta posición. Por eso podemos decir entonces que el CO2 tiene un carbono en el centro y tiene entonces dos dobles enlaces. Y cada oxígeno queda entonces con sus 4 electrones
desapareado, o sea, 2 pares cada oxígeno. ¿Ven? Ahora, es posible representar estas uniones entre átomos utilizando los diagramas de orbitales moleculares, como ya ustedes han estado observando. Por ejemplo, en el caso de la molécula de hidrógeno, vamos a tener que hay cada átomo de hidrógeno va a formar entonces un orbital molecular, ¿verdad?, al combinarse con el otro átomo de hidrógeno. Tenemos entonces aquí que este sería el hidrógeno 1, en orbital 1s, con el hidrógeno 2, o sea, son 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces forman 2 orbitales, que son los orbitales sigma. Este es un orbital sigma enlazante y un orbital sigma antienlazante. Ya ustedes esto lo vieron, ¿verdad? Y lo hemos visto ya en los anteriores prácticas. Esta energía, la del antienlazante, es mayor que la de los orbitales atómicos, mientras que la energía del orbital enlazante, o sea, el enlace, es menor que la de los orbitales atómicos. Tenemos que estos electrones, ¿verdad?, son 2 electrones que hay en la molécula de hidrógeno, van a llenar entonces este primer orbital. Recuerden que los orbitales se van llenando de acuerdo al valor de su energía. O sea que tenemos aquí entonces, según el principio de máxima multiplicidad, que los 2 primeros electrones van a venir en esta posición. Recordando entonces allí que la multiplicidad de esta molécula va a ser igual a 1, ¿verdad? La multiplicidad, vamos a llamarle m, es igual a 1, que es igual a 2s más 1, donde s vale 0, ¿verdad? Porque más un medio menos un medio da 0, y 0 por 2 más 1 da igual a 1. Ese es el caso entonces de la molécula de hidrógeno. Si fuéramos a hacer, por ejemplo, los orbitales moleculares, por ejemplo, del anión H2, vamos a llamarlo entonces así, anión H2, donde el H2 tiene un electrón más que la molécula. Pero vamos a suponer aquí le añadimos un electrón y se convierte entonces en H2 menos 1, porque ahora ganó un electrón. Si fuéramos a construir esa molécula, veríamos entonces que ese electrón debería venir en un orbital enlazante. Digo antienlazante, perdón, un orbital antienlazante. Por lo tanto, entonces tenemos que ahora la molécula va a tener una energía, va a ser mayor, esto va a tener mayor energía que la molécula de hidrógeno, el anión H-1. Así podríamos nosotros calcular estos orbitales usando el programa, ¿verdad?, y el GAMES, y entonces encontrar cuál es la diferencia de energía entre la molécula de hidrógeno y el anión de hidrógeno, ¿verdad? Así vamos a ver también que podemos calcular el orden de enlace. El orden de enlace siempre va a ser igual al número de orbitales enlazantes menos el número, de electrones, perdón, el número de electrones enlazantes menos el número de electrones no enlazantes, dividido todo eso entre 2, ¿verdad? Porque es el número de enlaces. Así tenemos que para la molécula de hidrógeno, esta que está aquí o esta, vamos a tener 2 electrones enlazantes, o sea que va a ser 2, ¿verdad?, electrones enlazantes, en el sigma, en este caso vamos a ponerle enlazantes, vamos a poner aquí enlazantes, menos 0 en el caso del hidrógeno, ¿verdad?, 0 electrones no enlazantes. No enlazantes. Esto entonces se divide entre 2. ¿Ven? Se divide entre 2 y eso me da igual a 2 entre 2 igual a 1, o sea que nada más tiene un enlace. En el caso del anión, ¿ven?, en el caso del anión, vamos a tener entonces que la misma fórmula sería
sería entonces dos electrones enlazantes, que son estos dos, menos uno antienlazante. Eso entre 2 me da entonces, en este caso, 2 menos 1 es 1, entonces nos va a dar un orden de enlace de 1 medio. ¿Ven? O sea que tenemos aquí un medio enlace, o sea, medio enlace va, quiere decir entonces que el orden de enlace aquí es un medio, acá es 1. Si hiciéramos esta misma fórmula para los electrones enlazantes y no enlazantes del dióxido de carbono, o sea, el CO2 que está aquí, veríamos entonces que nos va a salir una igual a 4, ¿ven? A 4 enlaces. Y lo podemos contar luego que hacemos el diagrama de energía. Podemos entonces contar cuántos electrones enlazantes hay y cuántos antienlazantes. Y cuáles son sus energías. Ahora, nosotros tenemos que... Hay moléculas que no se pueden representar por una sola estructura de Lewis. Por ejemplo, el caso del carbonato, para una estructura como el carbonato o el benceno. Por ejemplo, el carbonato tiene un carbono y tiene 3 oxígenos, pero tiene una carga de -2. Voy a poner aquí entonces el otro oxígeno acá. Y vamos a ver que cada oxígeno debe tener entonces 6 electrones. Aquí tiene uno que ya lo compartió con el carbono. El carbono necesita 4 enlaces. ¿Ven? Entonces la estructura de Lewis del carbonato debería ser esta. ¿Ven? Ahora, este oxígeno aquí queda con una carga de -1 y este oxígeno acá con una carga de -1. O sea que en total esta estructura tiene entonces una carga total de -2. En total es -2. Ahora, esta estructura que está aquí, que es el carbonato, vamos a ver que se puede representar de esta manera, pero también podríamos pensar que se puede representar también con el doble enlace en cualquiera otra de las dos posiciones que quedan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el doble enlace queda aquí, entonces aquí los electrones de los otros oxígenos quedarían de esta manera, los electrones no enlazantes. Ahora la carga de -1 queda aquí y acá. Pero también el doble enlace podría quedar en esta posición. Ponerlo entonces ahora aquí. Entonces los electrones quedan de esta manera. Y entonces vamos a ver que ahora las cargas quedan sobre este oxígeno y sobre este oxígeno. Estas estructuras se llaman estructuras resonantes y se intercambian unas con otras, ¿verdad? En realidad ellas no ocurren por separado, sino que es una sola estructura en realidad. No es que existen 3, sino que hay una que es como el promedio de las 3. Y esa estructura se puede representar, entonces se llama estructura resonante, como un híbrido de resonancia, donde pensamos entonces que hay un oxígeno, digo un carbono, perdón, y entonces los 3 oxígenos cada oxígeno entonces va a tener sus 2 pares de electrones. Y los otros que son los que forman entonces los enlaces van a quedar entonces resonando, o sea, en estas 3 estructuras. Tenemos así entonces que vamos a representar estas estructuras, ese enlace que está allí, como entonces estructuras punteadas. O sea que puede ser cualquiera, se representa así cualquiera de las 3 y la carga total de esa estructura es -2.
Ahora, como no es ni esta la estructura, ni esta, en realidad son las tres promediadas, entonces la distancia de enlace no es ni doble ni sencilla, sino que es una distancia de enlace intermedia. Y como es igual en los tres, nos debe dar entonces aquí iguales distancias entre estos tres enlaces, ¿verdad? Carbono-oxígeno. Ahora, nosotros vamos a representar estas moléculas en nuestro programa. La vamos entonces a calcular sus distancias de enlace y luego entonces vamos a medir la energía de sus orbitales. Para cada uno de esos orbitales vamos a hacer nuestro diagrama. Vamos a hacer nuestro diagrama de energía. No vamos a estar copiando los dibujos, sino solamente haciendo un diagrama como este para cada molécula dependiendo de, de los orbitales que vayan saliendo. Así vamos a hacer en la práctica vamos a hacer el hidrógeno, vamos a hacer luego el nitrógeno, vamos a hacer la molécula de CO, y el CO3, que es el carbonato, que es un anión. Aquí también entonces vamos apenas tenemos esta, vamos a hacer el anión H2-1. Esta la hacemos en secuencia aquí. H2-1. Ahora, voy a mandarles aquí la práctica en la cual vamos a seguir este procedimiento, que es el procedimiento que está en el ChemCompute, además que está traducido acá, en la cual vamos a crear la molécula de H2 en 2 dimensiones, luego la vamos a transferir al GAMES, ¿verdad? Allá entonces la optimizamos primero con mecánica molecular en 3 dimensiones. Establecemos los parámetros que va a utilizar el GAMES para hacer la optimización de la energía con estos detalles, ¿verdad? Del el conjunto base que es 6,31. Y entonces la teoría, ¿verdad? Que se va a utilizar, que es B3LYP. Ya ustedes, por ahora, vamos a estar usando esto como mecánicamente, solamente después, ya cuando tengan un poquito más de práctica, vamos a dar una explicación fundamental de lo que significa cada una, para que ya ustedes comprendan en forma más general cómo se trabaja con estos parámetros. Ahora, aquí en ChemCompute, si ustedes vienen a la página de ChemCompute, van a tener, ¿verdad? Aquí, vamos a ver si podemos ir hacia atrás. Aquí entonces tienen, si van a Games, ¿verdad? Primero vamos a Games. Aquí hay una serie de experimentos, son 11 experimentos. Hay de química general, físico-química, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar hoy con el de química general, uno de química general. En este experimento ustedes pueden seguirlo. Eso que yo les puse allá está la traducción del procedimiento. Aquí entonces vamos a utilizar este experimento. Acá dice cómo se sigue para hacer entonces el trabajo. Esta es la parte, aquí vemos entonces que el background, o sea, la teoría que necesitan. Aquí presionamos este botón y vamos aquí, nos da una teoría. Esa van a tenerla que leer allí, no se las puse porque está acá en el programa. Aquí está la teoría, donde sabemos que las funciones atómicas de los orbitales atómicos utilizando el hamiltoniano puede obtenerse la energía del sistema. Esa es la ecuación de Schrödinger en forma general. Y que estas moléculas se pueden representar como lo que se llama una combinación de estos orbitales atómicos para formar entonces los orbitales moleculares, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Se combinan y forman orbitales moleculares que pueden ser, esta combinación puede ser enlazante o antienlazantes.
Así tenemos que estos orbitales atómicos se combinan, por ejemplo, en el caso de la molécula de hidrógeno, y forman entonces dos orbitales moleculares. De acuerdo a la regla de Hund y de la regla de máxima multiplicidad, podemos entonces saber que los dos electrones del enlace hidrógeno-hidrógeno van a quedar en un orbital sigma. Vean que en el caso de la molécula de berilio 2, tenemos acá el orden de enlace daba 1, ¿verdad? Pero acá ustedes ven que hay en el berilio 2, que ya tiene orbitales 2s, 1s2, 2s2, vamos a ver que la molécula no se forma, porque tiene tantos orbitales enlazantes como antienlazantes. O sea, dos aquí y dos antienlazantes, dos enlazantes acá y dos antienlazantes. Por lo tanto, este orbital antienlazante cancela a este en la fórmula que vimos acá, ¿verdad? En la formulita que vimos esta, allí entonces daría 0, da 0, entonces el orden de enlace da 0. Vamos a venir acá, entonces así esta molécula no se puede formar. También tenemos que cuando se calcula la energía, se optimiza, el sistema siempre va a tratar de ir a el punto mínimo de energía. O sea, cuando se hace la optimización, lo que está haciendo el programa es ir a ese punto mínimo de energía, no importa dónde nos encontremos, va a llegar a ese punto mínimo. Esto es solamente midiendo una distancia, pero también es válido para todas las otras parámetros, como son los ángulos, tanto ángulos entre átomos, como también con respecto a los ángulos diédricos, ¿verdad? Tiene todo que quedar entonces en el punto mínimo de energía. Entonces ustedes hoy van a calcular, cuando se calcula ese punto mínimo de energía, también tenemos la distancia de enlace correspondiente a ese mínimo, que sería la distancia de enlace entre los dos átomos. Bueno, aquí está la formulita que estamos hablando del orden de enlace, ¿verdad? Aquí, número de electrones enlazantes menos el número de electrones antienlazantes, todo eso entre 2. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? Vamos a seguir el orden de lo que está aquí. Yo se lo voy entonces vamos a echar para atrás aquí. Ya aquí vamos a suponer que leemos esto. Esto le queda como un ejercicio de práctica, el pre-lab. Entonces escribir las estructuras de Lewy, ya yo se las escribí. Y entonces ir haciendo algunos cálculos. Esto que están aquí ustedes lo van a llenar dependiendo de los resultados que tengan en el experimento, o sea, en lo que vamos a hacer, en la práctica. Esto lo van a llenar después. ¿Ven? La explicación de todo esto lo van a llenar después que hacen el experimento. Siguiendo entonces con el orden de este laboratorio, de este experimento, vamos ahora a ir a la guía. ¿Ven? A la guía. Aquí la guía nos va a ir diciendo qué es lo que hay que hacer. Primero vamos a calcular los orbitales del hidrógeno. ¿Ven? Los orbitales del hidrógeno. Entonces, aquí next significa continúe, ¿verdad? Vamos entonces a continuar. Vamos a ir a la siguiente guía aquí. Entonces, construir la molécula de hidrógeno. Eso es lo que está acá, ¿verdad? Haga clic en el icono del enlace. Ya eso es lo que les voy a explicar ahora. Entonces vamos a hacer, esto que está aquí en la parte esta de acá, se los voy a explicar aquí en palabras. Primero, vamos a hacer clic aquí están los enlaces, ¿verdad? Un momentito que aquí, a veces se pone retrasado. Ahí. Entonces vamos a suponer que hacemos un enlace, ¿ven? Hacemos un enlace y vamos a ponerle hidrógenos de cada lado del enlace para que se haga la molécula de hidrógeno. Una forma es venir acá a la X y poner el hidrógeno allí, pero la otra forma es simple, señalo este átomo que está aquí y pongo la letra H en el teclado. ¿Ven? Y ahí entonces se coloca entonces el hidrógeno, el símbolo, ¿verdad? Del hidrógeno en cada uno de los extremos de ese enlace.
Quiere decir que aquí ya tenemos la molécula de hidrógeno. Eso es entonces todo lo que está aquí explicado es eso, nada más. Vamos a repetirlo. Hacemos el enlace. Luego, ¿verdad? Aquí está como medio lento, ahora se pone medio lento aquí. Ahora aquí, con la H, pongo entonces el hidrógeno acá y con el teclado, ¿verdad? Y la H acá, el hidrógeno. ¿Ven? Ahí entonces ya tengo la molécula de hidrógeno en 2 dimensiones, ¿verdad? Esa es en 2 dimensiones. Vamos a transferirla a nuestra pantalla en 3 dimensiones. Por eso ponemos acá el botón de transfer, ¿verdad? Transfer button. Vamos al transfer aquí. Obtenemos entonces la molécula. Esa molécula allí va a aparecer con el mouse. Ustedes pueden mover esa molécula. Ven que está el botón de simetría aquí, de hacerle resimetrizar, quiere decir entonces poner la molécula en los ejes de simetría correspondientes a ese grupo, ¿verdad? De simetría. Aquí tenemos la molécula. Si ustedes quieren pueden ver acá, como hacíamos con el otro programa, también ver los elementos de simetría del grupo. Ven, aquí le corresponde este elemento de simetría, que es un plano aquí, y ¿verdad? Tiene un plano infinito en esta posición. Vamos a poner aquí resimetrizar. Muchas veces hay que hacerlo varias veces, dice aquí, several times may be needed, aquí entonces para hacer el... bueno, no nos interesa ahorita, pero aquí está el plano de simetría y el eje de simetría. Vamos a optimizarla. Ya esto se hizo automáticamente. Si ustedes creen que necesita más, ¿verdad? Más optimización, lo hacen varias veces. Ahora, el primer paso, aquí puedo borrar, dice hide, es borrar. Entonces, el primer paso que vamos a hacer aquí, que hay que anotar, es el cálculo de la distancia entre los dos hidrógenos. Vamos a poner un poquito más grande allí con el mouse. Puedo echar para atrás y para adelante aquí con la rueda para ponerlo más grande y más pequeño. Si hacemos aquí, por ejemplo, en un átomo como este, acá el doble clic, creo que eso está en la siguiente posición, acá. Hacemos doble clic sobre el átomo, uno de los átomos de hidrógeno, y ya vamos al otro átomo, ¿ven? Ya me está midiendo la distancia en nanómetros. Hago doble clic sobre el otro átomo y me da la distancia en nanómetros entre los dos átomos. En este caso, anotamos ese valor de 0,071, que es entonces la distancia de enlaces solamente utilizando la mecánica física, ¿verdad? Clásica. Aquí anotamos eso, 0,071. Ya ahora vamos a pasar aquí, ahora ponemos next, para ir a la siguiente pantalla, que es esta. Si no quieren hacer next, nada más bajan, ¿verdad? Aquí. Y aquí vamos a resetear los parámetros, ¿verdad? Aquí entonces estamos en la práctica. Acá estaríamos, ya hicimos esta aquí. Vamos ahora a establecer los parámetros que dicen acá. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a poner, ya yo se lo puse aquí, H2, y le puse entonces mis iniciales. Ven, eso es lo que dice allá, ponerle cada uno sus iniciales para que se pueda distinguir entonces el resultado. También la carga, acuérdense bien, la carga es 0 y la multiplicidad es 1 en este caso. Hay que también entonces estar claro de que la vamos a hacer una optimización. ¿Ven? Aquí vamos a darlo en IR para que nos calcule los orbitales. Y acá vamos a dejarlo allí, según lo que dice la práctica, ¿verdad? 631G asterisco. Vamos a dejarlo ahí. Y luego vamos a utilizar B3, el RHF y el B3LYP, como dice acá, ¿verdad? B3LYP. Ya luego que ustedes tienen esos parámetros, que son más o menos, creo que son los parámetros
por default que hay allí. Entonces ya podemos enviar, vamos a ir ahora acá, aquí verá, después que hacen todo esto, podemos enviar entonces el trabajo. Vamos a enviarlo aquí. Apenas les empieza esto a aparecer acá, ya entonces ustedes están, la rueda, ¿verdad? Esta rueda que está aquí. Esta rueda, mientras la rueda está andando, quiere decir que está haciendo el cálculo. Cuando aparece, vamos a ver que finalice, cuando aparece esto de que la ejecución del gaming terminó normalmente, entonces quiere decir que todo está bien y el trabajo que se hizo fue este, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, ahora sí, ya nos va a aparecer en la parte de aquí abajo la molécula. Como ustedes ven, el eje Z está apuntando hacia nosotros aquí. ¿Ven? Pero si la volteamos, ya podemos verlo con más claridad. Aquí entonces podemos ver la etiqueta de los átomos para ver cuál átomo corresponde a cuál. Y vemos que la molécula está orientada en el eje Z, ¿verdad? O sea, el eje principal, siempre el eje principal va a ser el eje Z. Ahora vamos a anotar la distancia ya luego de la optimización. ¿Ven? Vamos entonces a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. Vamos a hacerle clic, doble clic a este átomo. Cuando vemos que nos sale la raya esta, ¿verdad? Punteada, vamos al otro y hacemos doble clic. Ahí se pone negro, ¿verdad? Y me dice que es 0.074 nanómetros. Anotan entonces ese valor, 0.074 nanómetros. Anoten bien, ¿verdad? Los diferentes entonces unidades, en este caso nanómetros. Aquí nos dice luego la práctica que vamos a ver según el diagrama de orbitales moleculares qué tipo de orbital deben ocupar el electrón adicional. Bueno, esta es la parte cuando se hace la molécula de H2-. Vamos a ver entonces en el caso de la molécula de hidrógeno. En el caso de la molécula de hidrógeno vamos a ver que tiene acá 4 orbitales moleculares. ¿Ven? Entonces, ya ustedes esto lo manejan, ¿verdad? Tienen aquí un orbital a menos 0.43, que es un orbital de tipo, vamos a ver, aquí ustedes pueden saber. Fíjense que va en orden de abajo hacia arriba, el 1, 2, 3, 4, ¿verdad? De abajo hacia arriba, porque el de menor energía es entonces este. Allí tenemos que ese orbital, tenemos aquí que es un orbital enlazante, ¿verdad? Este es el orbital enlazante que corresponde a el 1s con el 1s del hidrógeno. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a hacer eso acá en nuestro dibujo, que ustedes van a hacer un dibujo. Vamos a poner aquí, entonces para el hidrógeno tenemos un orbital aquí, no puedo hacer las líneas muy fácil aquí, vamos a ver, aquí un orbital sigma enlazante, ¿verdad? Ahí según este cálculo que hizo el programa, vamos a ver, tiene una energía de menos 0.43. Entonces vamos acá, esto es de menos 0.43. Luego vamos a ver el siguiente orbital, este orbital es sigma, ¿verdad? Vamos a ponerle entonces que es un sigma, aquí está ya puesto. Ahora vamos entonces al siguiente orbital en energía, que es este. Soy dependiendo del internet que tengamos, ¿verdad? No sé qué pasa aquí en mi zona, por aquí hubo unos daños y hace varios días que está lento. Vemos que este es entonces un orbital sigma antienlazante, ¿verdad? Tiene entonces un plano de nodal entre los átomos de hidrógeno. Entonces ese corresponde al sigma antienlazante. Vamos a ponerlo acá arriba, que es un sigma
antienlazante. Vamos a poner el asterisquito. Y su energía corresponde a 0.103. Bien. Continuando entonces con el orden creciente de energía, vamos a ver este. Ustedes observan aquí, este es un orbital sigma también, porque es simétrico con respecto al eje internuclear y es de tipo enlazante, ¿verdad? Tiene varias capas, como ustedes ven allí. Tiene una capa externa y una capa interna. Eso es lo que quiere decir que hay, entonces, si ustedes dibujaran hacia afuera la densidad, vamos a tener que tiene una mayor densidad, luego baja, luego sube y así, ¿no? Y aumenta nuevamente. Eso es entonces la forma de ese orbital, no es un orbital solamente una sola capa, sino que tiene varias capas internas de mayor y menor densidad electrónica. Entonces vamos a ver, esa es de 0.585. Entonces esa energía acá, aquí no lo estoy haciendo con escala, ¿verdad? 0.585. Estos son, aquí, una cosa importante, acá lo estamos viendo en unidades atómicas. Si ustedes cambian acá la unidad, pueden verlo en kilocalorías o en kilojoule por mol. Cuando veamos termoquímica, entonces se puede mejor utilizar una de estas dos. Ese entonces nuestro orbital va a ser nuestro orbital sigma también, enlazante. Y el último que tenemos aquí es el orbital. Vamos a ver qué forma tiene. ¿Ven? Este es un orbital antienlazante, ¿verdad? Fíjense que tiene un plano nodal en el centro de entre los dos átomos, ¿verdad? Hay un plano nodal, pero es sigma porque es simétrico con respecto al eje internuclear. Así tenemos que acá, vamos a ver también la energía, antes de poner acá, sería 1.11. Aquí no está escala, recuerden. 1.11. Este es un sigma antienlazante. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos aquí quiere decir que el cero, ¿verdad? Los orbitales atómicos deberían venir uno aquí, más o menos en el cero, ¿verdad? Por aquí. No lo tengo a escala, pero el cero debe estar aquí y acá. Donde estos serían los orbitales 1s de cada hidrógeno, ¿verdad? Y eso se unen, lo podemos unir de esta manera. Voy a poner aquí así para los números que les puse ahí no me dejan hacerlo. Y este de acá corresponde, estos de acá arriba corresponden a el orbital 2s del hidrógeno, que no lo ocupa, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que, vamos a unirlo también, así como aparecen ahí en los diagramas orbitales moleculares. Esta línea va en recta, pero para esta energía deberíamos ponerla en otro lado para que no afecte allí. Ahora, como son dos electrones, vamos a poner vamos a ir llenando de acuerdo al orden creciente. Quiere decir que la molécula de hidrógeno va a tener esta estructura. Por lo tanto, su orden de enlace debe ser igual a 1. Estos orbitales de acá no están ocupados. Ya vimos nosotros que en el caso de el H2 menos 1, tenemos en el H2 menos 1 que hay 3 electrones, porque le adicionamos un electrón. Por lo tanto, el tercer electrón debe venir entonces en esta posición de aquí. ¿Ven? Y por lo tanto, entonces el orden de enlace es de 1 medio. Así, a ver, 2 menos 1 queda 1, entonces 1 medio. Entonces aquí sería
Pero fíjense que cuando ponemos el electrón acá, vamos a ponerlo aquí para poderlo borrar ahorita, tenemos que entonces ahora la multiplicidad de esto va a ser igual a 2, ¿sí? Porque sería 2 y el 1/2, ¿verdad? Porque quedó 1 con 1/2, más 1, esa es la multiplicidad. Y eso va a dar igual a 2. ¿Ven? Porque solamente tenemos un spin de 1/2, los otros, estos suman 0. Por lo tanto, cuando pongamos este trabajo a funcionar con el -1, tenemos que ponerle acá entonces -1 de carga y 2 de multiplicidad. Ese es el cambio que hay con respecto a la molécula de hidrógeno. Entonces, vamos a hacer entonces el cálculo de la molécula de H2-1. Ahí, esa es la parte, ¿verdad? Lo que dice la práctica, lo que tienen que hacer para cada una de las moléculas que están acá: nitrógeno, CO3-2 y CO. ¿Ven? Si vamos a hacer otro cálculo ahí continuado a este, vamos a poner entonces ahora, hacer más cálculos. ¿Ven? Aquí. Y vamos entonces a hacer la molécula de H2-1, o sea, el anión H2-1. Algo muy importante que no les había dicho. El número, este número me lo ponen en su informe. El número que aparece del trabajo. ¿Ven? El número que ahorita les digo cuál es porque, a ver si cuando lo ponen a correr, me tienen que decir entonces el número para yo poder verlo después si necesitamos cambiar algo. Vamos a ver aquí. Vamos a poner... ¿Ah? El Chem Compute. A eso vamos. Ya aquí mismo, ¿verdad? Aquí usted puso acá aquí, ¿verdad? Donde está, bueno, ya se borró. En hacer un nuevo trabajo, ¿verdad? Vamos a decir, aquí, ¿verdad? Aquí pone do more calculation, ¿verdad? Hacer más cálculos, ¿verdad? Para ir, para ir entonces acá a la otra. Entonces aquí, yo se lo estoy explicando rápido porque ustedes van a hacerlo ahorita, ¿verdad? Y vamos a ver entonces allí. Vamos a ver acá el enlace me está funcionando medio lento esto aquí, vamos a ver. Como que no hay conexión, muy buena conexión. Vamos a ver aquí ahora, vamos a ponerlo de nuevo. Ahí. Aquí debería marcarse de una vez, pero no me quiere marcar. Vamos a esperar ahí que me... Pero un momentito, que es la máquina en la que está el internet, parece que está fallando. Voy a hacer otro de estos para ver si es que me quiere... Es raro, eso no me falla así, es tan... Sí, voy a ver, es que todo está como, sí, como que está lento, se me puso lenta, vamos a hacer la recarga para ver. Vamos a ver ahora sí, me lo hace rápido aquí.
no quiere. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, aquí, no, si ustedes lo pueden ir adelantando allá, ustedes hacen la molécula nuevamente de hidrógeno, ¿verdad? Aquí. Y luego el único cambio que van a hacer ahora es en las propiedades, acá, van a poner entonces en carga, pónganle otro nombre, acá al nombre pónganle H2 anión, ¿verdad? Por ejemplo, le cambian el nombre. Y ponen entonces carga -1 y multiplicidad 2. ¿Ven? Eso es lo que va a cambiar con respecto a la anterior. Y mandan a correr el trabajo. Vamos a ver si ya me está molestando es esta de aquí. Esta sí está funcionando. Voy a hacerle un truco aquí. Vamos a hacerle... Voy a hacer hidrógeno. Hidrógeno. Aquí voy a escribir la molécula. Vamos a ver. Hidrógeno, hidrógeno. En el smile hay que poner las moléculas en... Ahí me la puso pero a la fuerza, ¿verdad? Aquí está la molécula de hidrógeno. Y ahora vamos a transferirla acá. Parece que es el mismo JSM ahí el que está molestando. Ahí te está simetrizando. Y ya tenemos la molécula simetrizada, ¿verdad? Ahora, ya que la tenemos allí, vamos a la próxima, que es entonces los parámetros, ¿verdad? Vamos entonces acá a los parámetros. Vamos a ponerle aquí H2 anión, ¿verdad? Y le ponemos acá, bueno, el comentario que ustedes quieran. Y aquí -1 y 2. Ya lo otro queda igual. A una cosa también, como es ahora tiene desapareado los electrones, ya no se puede usar RHF, que es cuando están apareados. En este caso hay un electrón de más, un electrón desapareado, por lo tanto, entonces vamos a usar UHF. Esto es para desapareado y esto es para cuando están apareados. Entonces, como ustedes vieron acá el diagrama, ¿verdad? Hay un electrón desapareado. En el primero teníamos solamente apareados los electrones, así que era RHF. Cuando es desapareado ponemos UHF. Y ya, eso es lo que nos queda, entonces ya vamos a hacer el trabajo. Aquí el trabajo ahora tiene su numeración. Esta numeración hay que anotarla, ¿sí? 190758 es la mía, ustedes van a tener una diferente. Entonces, la anotan para cualquier luego consulta. Aquí está terminando, vamos a ver cuando las rueditas estas, engranajes terminan. Entonces ahí ya termina. Aquí terminó, dice normalmente. Si ustedes ponen, por ejemplo, RHF, les va a salir un error porque entonces no se puede calcular de esa manera. Y nuevamente tenemos la estructura. Fíjense que ahora se perdió el enlace. ¿Ves lo primero que vemos aquí? Una pérdida aquí del enlace porque ahora ya el enlace es un medio nada más. Entonces ya queda como antienlace, queda sin formar el enlace completamente. Lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia entre los dos
átomos de hidrógeno. Doble clic aquí. Cuando sale esto, entonces doble clic acá. Ven, ahora tenemos que esa distancia es de 0.166. O sea, la del hidrógeno era 0.074, la del hidrógeno menos 1 es 0.166. Ahora, vean también los orbitales. Vamos a ver acá. Ninguno de estos orbitales, fíjense que son positivos, negativos, todos son positivos. Tenemos el orbital enlazante, ¿ven? Aquí mismo también se podría hacer el diagrama de energía, que en este dibujo, viéndolo un poco como a escala, fíjense que este está a 0.024, está por encima un poquito por encima del 0, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo de este lado. Si lo pongo acá, este orbital sigma entraría como por aquí. ¿Ven? Este sería el sigma. Luego tenemos el siguiente. El antienlazante, que está a 0.158. ¿Ven? Un orbital antienlazante. Vamos a buscarlo acá. 0.158 debe estar como por aquí. Por encima de este sigma antienlazante. Vamos a poner acá 0.158. Todo esto está en unidades atómicas. Y este de acá está en 0.024. Vamos a ver el siguiente. Este debe corresponder entonces fíjense que es antienlazante. En este caso, un orbital antienlazante. Sigma antienlazante. Ahí como que cambió. Vamos a ver aquí entonces sigma antienlazante. Eso dice que es 1.113. Ahí ese se fue bien arriba, eso no está ni por aquí. Ese debe estar, vamos a borrarlo. La energía de él está por acá arriba. ¿Eso era cuánto? Vamos a ver. 1.113. Está por acá, bien acá arriba, cercano a este. Bueno, no lo voy a poder poner allá tan arriba. 1.113. Y vamos a ver el último, que ahí está medio raro eso, porque este es antienlazante. Vamos a ver el último. Ven, estos dos son antienlazantes. En realidad ya ese orbital, ¿verdad? Va a tener, entonces miren esta forma. Tiene una zona de aquí nodal, ¿verdad? En el centro de los dos átomos de hidrógeno. Forma entonces como una dona, una llanta, ¿eh? Si lo ponen así como una llanta de un auto. Y acá los ejes ¿sí? Entonces esa es la forma de este orbital. Vamos a ponerlo acá entonces, sería 1.157. Más o menos por aquí arriba, ya no lo puedo poner exactamente donde debe ir. Y vean ahora que estos electrones van a quedar en estas posiciones, ¿verdad? Dos aquí y el tercero acá. ¿Ven? Entonces, este orbital están como invertidos. Este orbital faltarían un orbital enlazante de estos dos que no se ven ahí, a no ser que este sea
No, pero este es antienlazante también, a no ser que ¿cómo le digo? Este lóbulo de acá afuera funcione como enlazando los dos. Pero entonces está medio raro. O sea, la estructura, estos tipos de combinaciones nunca, no siempre se pueden visualizar fácilmente. Algunos ya como se complican un poco para decir si son antienlazantes o enlazantes. Este posiblemente por este lóbulo de acá sea de tipo enlazante, porque está enlazando a los dos átomos. Vamos a ponerle ese entonces el enlazante acá. Ahí están como invertidos, ¿verdad? El otro sí estaba más claro. Así. Entonces, así con esta forma, ustedes van a hacer la estructura del N2. Recuerden que el N2 tiene 3 enlaces entre los dos nitrógenos. El CO, que tiene también 3 enlaces, perdón, 3 enlaces. Y el carbonato, vamos a que poner, hacer más, cuando terminan ponen entonces hacer más cálculo, ¿verdad? Y ya entonces continúan. Lo que nos interesa aquí es las energías en unidades atómicas y las distancias de enlace, solamente, no los dibujos de los orbitales. Ahora, para hacer, por ejemplo, el carbonato, que es el que les puede dar un poquito más de dificultad, vamos a ver. Recuerden anotar el número, ¿sí? Este número de aquí es importante. Ustedes pueden también bajar este archivo a su máquina. Por ejemplo, aquí, yo voy a ponerla ahí en mi escritorio. Ese archivo vamos a ponerlo en el escritorio. Así se va a llamar. Mira que tiene una extensión out, ¿verdad? Aquí. Ya ahí lo grabo. Y recuerden que yo les dije que bajaran este programita que está aquí, que es el Matplotlib. Y puedo ir y leer ese archivo. Así es más fácil. Si ustedes tienen que hacer otros cálculos y ver las figuras con más detalle, pueden hacer entonces de esta manera. Acá escritorio, vamos a ver entonces el archivo. H2, comienza con H2. Vamos a ver, está por aquí. FGH, aquí está. Abrir, y ahí entonces ya tenemos lo mismo que teníamos allá, ¿verdad? Entonces acá también, acá lo único que cambia es que ponen, por ejemplo, cuando van a medir un enlace, presionan el átomo, luego hay que ir con el botón Shift y presionar el otro, y luego entonces botón derecho para medir longitud. Y ahí le da entonces la longitud. Aquí está en Angstrom, no en nanómetros. Por eso entonces aquí la diferencia con el enlace de allá, ¿verdad? Allá decía que era 0.166, ¿verdad? Acá hay que multiplicar eso por 10 porque está en Angstrom. ¿Ven? Entonces, también acá pueden ver las energías de enlace. Pero tienen que verlas aquí en Surface. Ven los orbitales en 3D. Y acá estaban las energías. Atomic orbitales alfa. Ve, aquí están las energías. Acá van en sentido contrario. Acá sí van entonces los de mayor energía van acá abajo, ¿verdad? Y los de menor energía están aquí arriba. Y ahí podrían también ver entonces los orbitales. ¿Ven? Ver esos orbitales. Este programa tiene un problema y es que cuando uno calcula el orbital en 3 dimensiones, inmediatamente se va a otra pantalla. Ese es como un pequeño error del programa. Aquí como que hubo un error allí. Bueno, ahí ya saben, entonces este programita ya lo pudieron bajar.
El que no lo ha bajado puede bajarlo, ¿verdad? Para que WX MacMol PLT, ¿verdad? Vamos a hacerlo nuevamente porque se me cerró. Por hoy no lo necesitan, ¿verdad? Pero si quieren, ya tienen las estructuras en la máquina, no tienen que estar entrando ahí a hacer el trabajo de nuevo, sino que acá lo pueden ver. Surface es que ven entonces los orbitales. Pueden verlo en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Vamos a verlo en 2 dimensiones para que vean allí la estructura. ¿Ven? En 2 dimensiones sí no hay problema. Aquí vemos la forma de estos orbitales. Ahí cambiamos, ¿verdad? Viéndolo en el eje X o Y. Tiene esta forma. Que serían los 2 lóbulos. Aquí sería un orbital antienlazante. Aquí hay que haciéndole el update. Ven, ese orbital .158 que nos salió allá, ¿verdad? Aquí se ve más claro que es un orbital enlazante, ¿ven? Yo creo que se lo puse ahí antienlazante, vamos a ver. En 2 dimensiones se ve más fácil. Este era el enlazante, este debe estar, es el enlazante, pero está arriba, ¿verdad? Vamos a ver. En 2 dimensiones se ve más claro. El siguiente, hacia arriba. Ah, no, ese era este, vamos a ver este otro. El de más baja energía es este. El que le sigue, así este es el enlazante, el que le sigue es el antienlazante. Era este que estaba aquí, sí, este de aquí, el antienlazante. Vamos bien ahí. El que le sigue, vamos a ver. Ese claramente aquí se ve que es un antienlazante, ¿ven? Aquí se ve el plano nodal aquí, claro. Y vamos a ver el siguiente. El siguiente es enlazante. Lo pueden observar aquí. Que ahí entonces está formando el enlace allí. Están invertidos. El enlazante en este caso tiene mayor energía que el antienlazante. Que no es lo normal que uno ve siempre en los libros, ¿verdad? Entonces estas serían las estructuras de los orbitales para el átomo de hidrógeno, digo, el anión hidrógeno, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora el caso del carbonato. Vamos a hacer más cálculos acá. Vamos a ir entonces nuevamente a nuestra pantalla. Vamos a ver si me deja hacer algo ahora. Poner aquí el carbono. Esto está medio lento. Voy a abrir mi JSME en la máquina. Para entonces, y lo copio acá nada más. Ustedes lo pueden hacer directo mejor, pero yo voy a hacerlo así porque si no, no voy a poder explicarle. JSME. Ustedes también, con este programa, uno puede hacer las moléculas, las puede hacer en Avogadro, por ejemplo, hace la molécula y luego entonces copia o genera el archivo de entrada del Games y lo sube al programa. Y entonces hace el cálculo. Muchas veces cuando la molécula es más compleja es más fácil de esa manera. Ok, voy a hacer mi molécula aquí. Acá sí me lo hace de una vez. Aquí como ustedes vieron, la molécula tenía un doble enlace con un oxígeno. Ven, vamos a ponerle aquí los 3 oxígenos. Y hay que quitarle los hidrógenos. ¿Ven? Entonces vamos a ponerle solamente el oxígeno. Aquí en esta molécula le vamos a quitar los hidrógenos. Vamos a ver.
Se me quiere aquí. Otra que no me quiere. Aquí uno hace botón derecho y le borra el hidrógeno. Lo que no quiero es que me mande, me lleve los OH así como están para el programa. Quiero hacerlo acá. Vamos a ver una cosa aquí. Vamos a copiar el archivo mol. Voy a copiar el archivo smile. Así. Control C, me lo voy a llevar para allá, así, no voy a copiarlo aquí. Y me lo voy a traer para acá. Ahora acá puedo poner entonces, copiar smile. No, control V, perdón. Control V. Control V nuevamente para poner entonces lo que me copié ya. Y voy a aceptar acá. Vamos a ver aquí, voy a agrandarlo. No me está permitiendo borrar los hidrógenos. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a transferirlo. Aquí sí tiene la opción de añadir los hidrógenos y a quitarlo. Vamos a transferirlo. Como lo pongo aquí, le quito esta opción, creo que me lo va a pasar acá sin los hidrógenos. Vamos a ver. Ajá, está bien. Ahí lo pasó sin los hidrógenos. Ven, ahora está esperando ahí para simetrizar la molécula. Aquí podemos observar que en el eje Z queda entonces el doble enlace carbono-carbono. En esta molécula, como ustedes, bueno, va a ser un anión, ¿verdad? Aquí van ustedes a calcular los enlaces, los dos enlaces simples y el enlace doble que aparece aquí. Entonces vamos a hacerlo, botón derecho, doble clic y medimos acá, dice que es 0.137. Hacen el dibujo de la molécula, como aparece allí, y le ponemos entonces la distancia 0.137 nanómetros. Debe ser igual tanto para esta que como para esta. ¿Sí? 0.137. Ahora me marco ese allí. Ok. Aquí era 0.137. También es la misma, 0.137. Y ahora vamos a medir la otra que es la del doble enlace. 0.122. Los dobles enlaces son... Está haciendo mal aquí el doble clic. Vamos a ver de nuevo. 0.122. Recuerden que esta optimización que está allí es es solamente, perdón, mecánica molecular. Entonces vamos a ir acá a nuestra pantalla de parámetros y vamos a ponerle aquí carbonato. Vamos a poner entonces el nombre carbonato o CO3 anión, ¿verdad? No le pongan -2 o pueden ponerle el -2 allí. CO3 -2. En la carga vamos a poner entonces -2. En la multiplicidad, ahí ustedes tienen que tener cuidado con la multiplicidad. Si ustedes recuerdan aquí la estructura, todos los electrones están apareados. ¿Sí? No sé si lo están viendo ahí. Todos los electrones están apareados, por lo tanto su multiplicidad debe ser 1. O sea, porque el total de los espines va a ser 0. Entonces la multiplicidad va a ser 1.
Mi máquina está demasiado lenta. Fíjense que de una vez acá se configura ARH. Y a los otros parámetros los dejamos iguales. Todo esto igual. Y ya podemos entonces correr el trabajo, ¿verdad? Aquí. Vamos a correr el trabajo. Enviar trabajo. Ahí esperamos que las rueditas terminen. Todo eso que está haciendo ahorita allí son es la optimización que está haciendo de la energía total del sistema. ¿Sí? Va tratando de disminuirla hasta cuando ya no puede disminuir, llega a un punto límite. Entonces ahí para, ¿verdad? Cuando ya se satisfacen algunas condiciones que corresponden al mínimo global de la molécula, el mínimo global de energía de la molécula. Esta va a demorar un poquitito más porque es una molécula, ¿verdad? Ya tiene 4, ya demora más. Si lo hubiéramos hecho con otro nivel de teoría, posiblemente demora mucho menos, ¿verdad? Estamos usando un nivel de teoría que es ya un poco más preciso, por lo tanto va a demorar más el trabajo. En este caso lo que esperamos, lo que pronosticamos, ¿verdad? Como vimos las estructuras de resonancia, es que los tres átomos de oxígeno tienen igual distancia con el carbono central. Eso es lo que esperamos que ocurra, dado que hay una resonancia. Vean esta práctica como un experimento, ¿verdad? Anoten, hay que anotar todos los datos, irlos llenando entonces acá en el informe que pide el prelab allí. Ustedes lo que tienen que hacer es agarren ese prelab y lo pasan, ¿verdad? Lo traducen allí, en las partes que hay acá son nada más pequeñas líneas sobre lo que están preguntando allí. Aquí en este programa podemos hacer un trabajo que demora hasta 1 hora, ¿verdad? Si ya pasa de la hora, entonces ya el programa nos saca. Ahora, si nosotros, yo ya pedí, por ejemplo, al sitio que me dieran más tiempo, entonces te dan una cuenta, nos dan una cuenta y ya pueden demorar mucho más tiempo, 6 horas, por ejemplo, corridas o usar en el servidor usar varios procesadores a la vez y cosas como esas que aceleran más el trabajo. Bueno, mientras esperamos allí, ustedes pueden ir adelantando allá, ¿verdad? Mientras también hacer más o menos lo mismo, ¿verdad? Y cualquier dificultad que tengan ahorita me dicen. Pero comiencen con la molécula de hidrógeno y la del anión hidrógeno. Recuerden que esto queda grabado.
cualquier consulta pueden ir y ver entonces luego, ver entonces lo que hicimos aquí por cualquier duda. Ahí va terminando ya, ¿ves? Ahí termino. Ya está haciendo los ajustes finales. Y aquí ya terminó, dice que terminó normalmente, ¿verdad? Estamos bien. Aquí tenemos la molécula. Vean que ahora nos puso el enlace simple, ¿verdad? Enlace simple. Podríamos ver la ocupación de esos enlaces ahí en el archivo para ver cómo se reparten los electrones. Pero aquí vamos a ver ahora las longitudes de enlace. Vamos a ver aquí con este y este. Ahí me dio 0.131, ¿verdad? Ahora ya entonces 0.131 y debe ser igual para todos. Vamos a confirmar. Vamos a ver ahora entre este de aquí y este de acá. Lo mismo, ¿verdad? 0.131. Lo cual quiere decir que el programa sí calculó bien, entonces calculó bien entonces que corresponden a iguales longitudes de enlace como corresponde a una resonancia. Vamos a buscar acá el enlace, el HOMO. Recuerden que el HOMO es el orbital de mayor ocupado de mayor energía, que va a ser el último que encuentren negativo hacia arriba, aquí, ¿verdad? El último negativo, este es el HOMO. Para muchos cálculos necesarios en termoquímica y demás, o en reacciones, estos son los orbitales más importantes aquí, son el HOMO y el LUMO, que es el primer orbital desocupado de más baja energía, ¿verdad? Este es el HOMO, y el 7 es el HOMO y el 8 es el LUMO. Acá vemos entonces el orbital, a qué corresponde ese orbital HOMO. ¿Ve? Vamos a ver hacia abajo, en energía. Este es el HOMO, sería el HOMO menos 1, se le llama, que es el que le sigue hacia abajo en energía. Vemos que es un orbital enlazante de estos dos oxígenos. En este tipo de orbitales, aquí vamos a ver un orbital enlazante. Este enlaza a los 3 oxígenos con el carbono. ¿Ve? Este es en realidad el orbital que corresponde en este caso al híbrido. ¿Ven? Al híbrido de resonancia, donde aquí se muestran todos los átomos de oxígeno unidos al carbono, todos cubiertos por el mismo orbital. A ver el siguiente hacia abajo. Ya este es un orbital, posiblemente el 2s del carbono central, ¿verdad? Es un orbital esférico. ¿Ven? Vean, la energía aquí ya es mucho más baja para estos últimos 3 de acá, que deben ser entonces los orbitales de los hidrógenos. ¿Ven? Aquí están los hidrógenos y la igual energía, así que oxígenos, los oxígenos, solamente para cada átomo de oxígeno debe haber entonces uno de estos. Acá. Aquí se repartió entre los dos, ¿verdad? Por eso la simetría, esto que está aquí, A1, A2, B1, B1 son asimetrías. Este es un orbital entonces con diferentes acá polaridades, ¿verdad? En este caso. Pero los 3 corresponden a la misma energía, ¿ven? Entonces es un orbital degenerado. Los 3 tienen la misma energía. Bueno, así entonces ya esas serían la estructura de orbitales. Aquí no necesariamente vamos a hacer todo el dibujo que hicimos acá, ¿ven? Porque sería bastante complicado. Pero por lo menos que vean la energía del HOMO y el LUMO, ¿verdad? Entre estas dos de aquí.
Y entonces las distancias de enlace. ¿Ven? Ya saben, si le dan dificultad en el dibujo, acá copienlo, ¿ven? Hacen el dibujo con los H, no importa. Perdón, me pasé donde no era. Acá con el de ustedes creo que no deben tener problema. Aquí. Cuando hacen el dibujo aquí, necesariamente no, lo que van a hacer es, este programa no me está funcionando hoy, parece, no me quiere funcionar aquí, ahora sí, aquí y acá. Está como lento. Aquí, y entonces recuerden que estos son oxígenos, los que van aquí en los extremos. Y uno de ellos lleva doble enlace. ¿Ven? Así. Ya esto lo transfieren directo. Con los OH no importa. Lo único que cuando lo van a transferir, tengan el cuidado de que quitan la marca esta de aquí, ¿ven? Esta marca de acá, de añadir hidrógenos, automáticamente se la quitan. Para que cuando lo transfieran, entonces vaya sin los hidrógenos. ¿Ven? Acá. Ahí esperan a que se simetrice y se optimice. Ya aquí. Y luego entonces pasan a los parámetros, ¿verdad? Con los parámetros, una vez tienen todos los parámetros, aquí ya lo tenemos como lo teníamos anteriormente, entonces corremos el trabajo acá. ¿Ven? Ahora les queda a ustedes buscar en la bibliografía cuál es la distancia experimental correcta, ¿verdad? O sea, ya en datos experimentales, espectroscopía, cuál es la distancia del carbono-oxígeno en cada una de esas especies que van ustedes a trabajar. O sea, esto les queda entonces para mañana. Ya necesitamos que tengan ese trabajo porque mañana les voy a preguntar y que me presenten cada uno su trabajo, lo que realizaron. De estas tres sustancias, y para el hidrógeno también, ¿verdad? Son cuatro en realidad, la distancia entre los átomos experimentales. O sea, busquen en internet, ¿verdad? Cuáles son las distancias en el carbonato, en el nitrógeno, en el CO y en el hidrógeno. Para que la comparen con los resultados obtenidos. ¿Ve? Bueno, eso va a ser la práctica. Mañana ya trabajan ustedes, hoy trabajé yo. Entonces, trabajen para mañana. Mañana les voy a poner una práctica. Espero que esto sea la tarea para mañana, la práctica para la tarea de mañana. Digo, la tarea para que la mañana sea la práctica. Van a hacer entonces estos problemas y mañana yo les voy a poner dos problemitas más para que desarrollen en la clase, en su laboratorio. ¿Alguna preguntita antes de terminar? ¿Pregunta? Recuerden que este programita es posible también trabajarlo desde el celular. Si ustedes entran al sitio, es un poquito más engorroso, ¿verdad? Por las dimensiones del celular, pero pueden hacer sus moléculas también allí. Recuerden que el trabajo se manda a un servidor, así que el trabajo pesado lo hace es el servidor, no el celular. Nada más tienen que hacerle el dibujo y hacen ponen los parámetros y lo mandan. O sea que desde el celular pueden estar trabajando también en el caso de que no tengan disponible la computadora por mucho tiempo. Bueno, me dicen, si no entonces vamos a terminar en este momento. Entonces nos vemos mañana a las 7:50 si Dios quiere. Recuerden con la tarea terminada. Bueno, aquí me preguntan en el chat, que a veces el chat no lo veo mientras estoy dando la clase.
el módulo que yo subí ahí es como una guía, ¿verdad? Nos están pidiendo que le subamos forma de guías. Como hay poco tiempo para ponerse a hacer una guía como este tipo, por eso no está traducida, ¿verdad? Pero la guía es el tutorial de usar el abogado, ¿verdad? Que será la primera, les voy a subir otro para este programa, y así para que puedan entonces tener, ya, por ejemplo, esta práctica de hoy es como una guía para hacer esta práctica de hoy. Es más que todo como una guía, la cual ustedes van a hacer trabajos con perdón, con este programa. No tienen que desarrollar ninguna práctica ahí, con lo que les mandé el módulo es solamente como una guía para ustedes, cualquier duda que tengan allí. Yo no sé si Enoch se conectó siempre, porque acá me aparece un mensaje creo que este celular decía 6:12. Bueno, no sé. Pregunta, que no oigo a nadie. Bueno, si no hay preguntas, entonces mañana nos vemos a las 7:50. Nos vemos mañana, muchachos. Hasta luego. Hasta luego.